Si estás escuchando esto, es porque aún queda alguien vivo ahí fuera. Esta voz no siempre sonó así. El aire aquí no perdona. La radiación lo quema todo. Hasta la garganta. Pero si me escuchas, aguanta. Porque lo que voy a contarte no es una historia. Es un maldito infierno del que todavía no he salido. ¿Sabes lo que pasa justo antes de que el mundo se acabe? No es como en las películas. No hay música dramática. No hay cuenta atrás. Solo un momento, un segundo exacto, en el que todo se queda en silencio. Como si el planeta aguantara la respiración antes de escupirnos al abismo. Me llamo Koski, y esto fue lo que vi antes de que el grito del mundo me partiera el alma. Esa mañana, el cielo estaba gris como siempre, cubierto por ese velo sucio que no dejaba entrar el sol. Yo estaba en la azotea del edificio 14, el último sitio donde las radios aún chispeaban algo. Niña, mi perra, vigilaba conmigo. Ella había cambiado, como todos nosotros. Ya no era una mascota. Era mi compañera. Mi guardiana. Eran exactamente las 6:47. Lo sé porque aún llevaba el reloj que me regaló mi madre, antes de desaparecer. Escuché un solo disparo. Seco. A lo lejos. Y luego, nada. Ni un claxon. Ni un grito. Ni una ambulancia. El silencio dolía más que cualquier explosión. Bajé con Niña por las escaleras interiores. Cada peldaño crujía como si no aguantara más. Las paredes tenían manchas que no quise mirar. En el segundo piso, me acerqué a una ventana rota. Abajo, vi a un tipo solo. Se golpeaba contra la puerta de una tienda cerrada. Su cuerpo temblaba como si tuviera espasmos. Su piel, Dios, era como cera muerta. Pálida. Mojada. Cuando se giró, entendí. Tenía los ojos vacíos. No como un ciego. No. Vacíos como si lo que tenía dentro ya no estuviera. Niña se puso rígida. El hombre empezó a correr hacia alguien. No caminó. Corrió con una velocidad brutal, como si sus huesos ya no le importaran. Saltó sobre otro tipo que pasaba por allí. Lo derribó. Lo mordió. Lo destrozó. La sangre no salpicó. Explotó. El chillido de la víctima fue tan agudo que aún me suena por las noches. Me agaché, temblando. Niña gruñía, pero en silencio. Lo sabíamos. Ese no era un ataque. Era el primer día del fin. Pero lo que veríamos después, cambiaría todo. Los médicos dijeron que la radiación nos mataría lento, pero nunca dijeron que también nos robaría la voz. A veces siento que me estoy pudriendo desde dentro. Pero aún puedo hablar, y mientras pueda, voy a dejar este mensaje grabado. Porque si yo no vuelvo, al menos alguien sabrá cómo empezó todo. Como los muertos, aprendieron a correr. Desde la ventana rota, vi más figuras apareciendo entre los callejones. Eran personas, o lo que quedaba de ellas. Sus movimientos eran erráticos, pero veloces. Como si algo en su cerebro se hubiese soltado. Como si la lógica ya no tuviera espacio en su mente. Uno de ellos, una mujer sin zapatos, con el pelo enmarañado y la mandíbula desencajada, caminaba con torpeza, arrastrando el pie como una muñeca rota. Pero al ver a un niño que cruzaba la calle, cambió. Fue como si activaran un interruptor. La criatura corrió hacia él. No caminó, ni tropezó. Corrió como un animal salvaje. El niño gritó. Nadie lo ayudó. Un grupo de adultos vio todo desde un coche, y no salieron. Las ventanas cerradas, los seguros puestos, las manos temblorosas en el volante. Nadie hizo nada. La criatura alcanzó al niño, lo empujó al suelo. Él lloraba. Ella rugía. Y entonces, otro más apareció. Y otro. Y otro. En menos de 30 segundos, la calle que antes estaba vacía, ahora era un campo de caza. Los gritos se mezclaban con los rugidos inhumanos de esas cosas. Y lo peor, es que nadie sabía cómo detenerlas. Un policía llegó. Disparó su arma. 2 balas al pecho de una criatura. Nada. 3 más a la cabeza. Cayó, pero se levantó. Como si la muerte hubiese olvidado su función. Niña jadeaba a mi lado, con el pelo erizado. Bajamos a la calle por la escalera trasera, cruzando los cadáveres que empezaban a apestar. Uno aún se movía, le faltaba medio rostro. Caminamos por entre coches volcados y bicicletas abandonadas. En cada rincón, un zapato sin dueño. Una mochila abierta. Un teléfono con la pantalla aún encendida. Los últimos mensajes eran gritos escritos.
En un cruce de calles, la encontramos. Una mujer joven, acorralada por dos de esas cosas. Su mochila estaba abierta. Tenía comida. Ellos no querían la comida. Querían su carne. Me lancé. No pensé. Grité con una rabia que me salió del estómago. Niña saltó. Le mordió el cuello a uno de ellos. Yo tomé mi bate. Lo tenía desde antes, pero nunca lo había usado contra un ser humano. O lo que antes era uno. El sonido del cráneo al romperse, no me lo voy a quitar nunca. Fue como aplastar una calabaza llena de sangre caliente. El otro se abalanzó sobre mí, y la mujer gritó. Lo golpeé 1, 2, 3 veces. Hasta que dejó de moverse. Ella me miró con ojos vidriosos. ¿Quién eres?, me preguntó. Y en ese momento me di cuenta, ni siquiera yo sabía ya la respuesta. No éramos quienes éramos antes. Éramos algo más duro, más roto. Niña olfateaba algo en el aire. Se tensó. Y entonces escuchamos un grito, pero no humano. Era gutural, profundo, como una alarma biológica. Algo que vibró en nuestros huesos. Desde la avenida, una figura enorme empezó a avanzar. No era como los demás. Era más alto, más ancho. Su cabeza estaba cubierta con una bolsa de tela ensangrentada, y sus brazos parecían fusionados con placas de metal. No podía ser real. Pero lo era. La mujer se congeló. Niña retrocedió, mostrando los dientes. Y justo cuando íbamos a huir, lo que veríamos después, cambiaría todo. A veces me despierto en mitad de la noche, tosiendo sangre. O polvo. O quién sabe qué. No hay médicos. No hay curas. Solo esta voz que cada día suena más como un eco. Pero da igual, sigo grabando. Porque alguien tiene que saber lo que vimos, lo que seguimos viendo. Aquel ser no era como los demás. Aquello era un experimento. Retrocedimos sin respirar. Niña no ladró. Solo gruñía bajito, con el cuerpo agachado como si estuviera frente a un depredador natural. Yo levanté el bate, pero sentía que no serviría de nada. Esa cosa caminaba despacio, pero cada paso pesaba como un golpe. Sus pies hacían crujir los huesos en el suelo. Estaba cubierto de vendas sucias, y lo más horrible eran sus ojos, cosidos con hilo negro, como si alguien hubiese querido que jamás volviera a ver la luz. La mujer junto a mí temblaba. ¿Qué es eso?, me susurró. No supe qué contestar. No era un infectado normal. Aquello parecía diseñado. ¿Pero por quién? El monstruo se detuvo. Inclinó la cabeza como si nos oliera. Y luego, alzó uno de sus brazos, el derecho, fusionado con lo que parecía una cuchilla de quirófano oxidada. No gritó. No rugió. Solo empezó a correr, como una bestia que ya había sido programada para matar. Corrimos. Niña tiraba de mí con toda su fuerza. No miramos atrás. Solo los pasos del monstruo resonaban como martillos en un túnel. Entramos en un edificio abandonado, cruzamos pasillos llenos de escombros, de colchones quemados, de fotografías rotas. Subimos por las escaleras rotas hasta el 3er piso. Yo jadeaba. Ella también. No había salida. Lo escuchamos entrar. Cada paso retumbaba. Era como si el edificio lo conociera, como si no fuera la primera vez que lo pisaba. Cerré la puerta, empujé una nevera vieja contra ella. Niña se agazapó frente a mí, dispuesta a dar la vida si hacía falta. Y entonces, un estruendo. La puerta tembló como si un tren la hubiese golpeado. Otra vez. Otra. La madera crujía, se abría. Y justo cuando el marco se quebró, el monstruo se detuvo. Silencio. Por un instante eterno, solo escuchamos su respiración. Pesada. Antinatural. Luego, pasos. Alejándose. Más y más lejos. No entendíamos nada. Bajé la guardia lentamente. Niña seguía tensa, pero no se movía. Me acerqué a la puerta, y noté algo en el suelo. Un papel. No estaba antes. Era una hoja arrancada de un cuaderno, manchada de sangre, con una sola palabra escrita con bolígrafo negro, B10-27. Lo leí en voz alta. No significaba nada. Pero la mujer, que aún no me había dicho su nombre, palideció. ¿Dónde lo viste?, me preguntó. Le mostré el papel. Y entonces me lo confesó, B10-27 era el código de mi laboratorio. El experimento, que desencadenó esto, nació allí. Mi cuerpo se paralizó.
¿Qué tipo de experimento? Ella tragó saliva. No fue un virus. Fue un intento de reconfigurar el miedo. Queríamos desactivar el instinto de huida en soldados. Crear unidades que no retrocedieran ante el dolor ni ante la muerte. Funcionó, pero demasiado bien. Les quitamos el miedo, pero también el alma. Y algunos evolucionaron solos. Sentí que el mundo giraba. ¿Y tú trabajabas ahí? Le pregunté. Ella asintió, temblando. Entonces tú eres parte de lo que destruyó todo. No contestó. Niña empezó a ladrar. Yo me giré, y por la ventana rota vi algo imposible. Otro monstruo, igual al anterior, pero este tenía los ojos abiertos. Y nos estaba mirando. Y lo que veríamos después, cambiaría todo. Mi garganta arde. La tos me parte el pecho. Ni sé cuánto tiempo llevo sin beber agua limpia. Pero sigo grabando esto, porque si mañana no despierto, quiero que alguien escuche esta historia. Porque cuando los monstruos tienen ojos, y los abren para mirarte, sabes que ya no hay vuelta atrás. No era un delirio. No era una visión. A través del cristal roto, ese nuevo monstruo nos miraba. Con ojos reales. No vacíos, no podridos. Ojos humanos. Llenos de rabia. Fijos en mí. Niña empezó a gruñir con la espalda arqueada. La mujer, Lena, finalmente me dijo su nombre, se quedó petrificada. Ese no debería existir, susurró. No tuvimos tiempo de preguntar más. El ser desapareció entre los edificios como una sombra que entendía el miedo. Y eso lo hacía aún peor. Sabíamos que no podíamos quedarnos allí. Bajamos las escaleras a toda prisa, con las piernas temblando y el corazón a punto de reventar. Niña iba primero, marcando el camino, con la nariz pegada al suelo. En cada esquina, el eco de gritos. Y en cada sombra, la sensación de estar siendo observados. Fue entonces cuando Lena me habló de la entrada al subterráneo. Si aún queda algo del proyecto original, está bajo tierra. En el metro. Estación Barren 17. Hay un túnel que conecta con las instalaciones secretas del complejo B. Nadie debía saber que existía. Ni siquiera los militares. Caminamos por más de 2 horas hasta llegar. Atravesamos barrios fantasmas. Escuelas vacías. Iglesias quemadas. Cuerpos que nadie enterró. Las ratas ya no se escondían. Las moscas reinaban. La entrada al metro estaba sellada con chapas y cadenas. Pero al lado, un agujero. Una brecha hecha desde adentro. Como si algo hubiese escapado. Por aquí, dijo Lena, bajando primero. Yo la seguí con Niña en brazos. El túnel era estrecho. El aire, pesado. Olía a óxido, a carne vieja y a electricidad muerta. Al llegar al andén, todo era oscuridad. Solo la linterna que llevábamos en la frente iluminaba el pasillo. Y entonces, encontramos la puerta, B10-27, en letras grandes, cubiertas de polvo y sangre seca. El código de la hoja. Este lugar nunca debió abrirse, murmuró Lena. Niña ladró una sola vez. Un sonido seco. Agudo. Como si alertara de algo que ni veíamos aún. Entramos. El interior estaba congelado. Cámaras de experimentación. Mesas quirúrgicas. Jaulas. Grabadoras. Y cuerpos. Decenas. En fila. Algunos aún con tubos en la garganta. Otros abiertos en canal. Y en una de las paredes, garabateado con desesperación, un mensaje pintado con sangre. No era un virus. Era un mensaje. Me quedé helado. ¿Qué significa eso? Lena se acercó a una consola rota y la golpeó. Una luz parpadeó. Una grabación se activó. Una voz metálica, robótica, comenzó a hablar. Prueba número 87. Sujeto respondió positivamente al trauma inducido. El dolor ya no genera reacción de huida. El miedo ha sido anulado. Cognición emocional, 0. Capacidad de obediencia, 100%. El prototipo está listo. Mi piel se erizó. Estaban diseñando monstruos. A propósito. No por accidente. No por error. Querían crear armas humanas. ¿Y qué pasó? Pregunté, con la voz rota. Lena me miró con lágrimas. Uno de ellos escapó. Aprendió a mentir. A ocultar su rabia. A parecer humano. Fue el primero. Y después, los demás lo siguieron. Y justo entonces, una alarma comenzó a sonar.
No la activamos nosotros. Luces rojas empezaron a parpadear. De entre las sombras, pasos. No uno, no dos, decenas. Estaban ahí, en la oscuridad, esperándonos. Yo agarré a Niña. Lena retrocedió. Y cuando vimos los ojos brillando entre las sombras, lo que veríamos después cambiaría todo. Si esta historia te dejó sin aliento, tienes que ver lo que viene después. No estamos solos ahí fuera, ni debajo de la tierra. Si lograste llegar hasta aquí, hay otro vídeo esperándote en el canal. Pero cuidado, lo que verás ahí es aún más oscuro.